La escóbula de la brújula. Y vamos con un personaje que se acaba de nombrar, porque, bueno, además, como veis, uno de los colaboradores que no ha podido venir al programa es Fernando López del Oso, y como decía antes, bueno, pues nos trae igualmente uno de los casos históricos más representativos. Se trata de Francisco Pizarro. Vamos a escucharlo. Muy buenas tardes a todos, soy Fernando López del Oso y siento no poder estar en persona compartiendo con ustedes este programa y pasando esta tarde tan fantástica que seguro que están teniendo con el resto de mis compañeros de la escóbula, pero por lo menos con este vídeo estoy aunque sea en espíritu. Y estoy para llevarles una historia que yo creo que encaja perfectamente con el leitmotiv del programa, que es recuperar hazañas, gestas de personajes que consiguieron hacer algo a base de audacia, cuando todo parecía que estaba en su contra. Y lo que yo les voy a contar hoy es la captura del Inca en Cajamarca, llevada a cabo por Francisco Pizarro, y que fue un golpe de mano fantástico con el que consiguió conquistar todo un imperio. En este momento de tan grande corrección política, tendemos a pensar que los conquistadores españoles éramos o fueron unos abusones que iban con sus armaduras, sus caballos, sus mosquetes y sus cañones, conquistando una especie de imperio compuesto por agricultores y criadores de alpacas y sacerdotes que miraban las estrellas, y nada más lejos de la realidad. El imperio inca, ahora lo veremos, era netamente militar, estaba compuesto tenía un ejército de más de 200.000 soldados, que fue una auténtica barbaridad, perfectamente habituallados, perfectamente instruidos, y frente a eso el explorador, que no era otra cosa, el explorador Pizarro, contaba con unos 60 jinetes y poco más de 100 infantes. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo consiguió capturar todo un imperio con tan magras fuerzas? Pues ahora lo vamos a ver. El Tahuantinsuyo, el imperio de los Inca, era netamente militar, es decir, estaba en la esencia, en el tuétano del Inca, que se consideraba a sí mismo hijo del sol y señor de la tierra, y tenía la obligación moral de conquistarlo todo y de poseerlo todo. Y eso es lo que iban haciendo. Iban doblando en cada generación, doblaban prácticamente el territorio que ocupaban, iban consolidando, y en 400 años, partiendo del Valle del Cuzco, llegaron a conquistar un imperio que medía como 5 veces la Francia actual. Y eso lo hicieron con un ejército poderosísimo. El propio Inca formaba parte de ese ejército, participaba en las batallas, o por lo menos asistía a ellas, llevado por una litera de combate que sostenían unos soldados de élite. Y el tema de la guerra era parte intrínseca del pueblo, es decir, desde los 10 a los 18 años los niños estaban instruidos en la batalla por unos maestros de armas. Los soldados veteranos seleccionaban cuáles de estos niños iban a ser soldados y cuáles iban a hacer labores de intendencia, pero todos se integraban a ese ejército. Y era un ejército que estaba perfectamente organizado, es decir, había toda una cadena de mando, desde capitanes generales hasta comandantes, centuriones, etcétera, hasta llegar a los soldados. Disponían de unas rutas de comunicación fantásticas, tenían el imperio inca pues unos caminos que rivalizaban prácticamente con los caminos del imperio romano, y eran los fantásticos caminos del Inca que relacionaban todos esos puntos del imperio. Las órdenes se transmitían por los chasquis, estos correos de a pie que estaban organizados en forma de postas y que eran capaces, para que se hagan una idea de cómo funcionaban, de llevar pescado capturado por la mañana en el océano, y que el Inca lo cenase esa noche en Cuzco, en mitad de los Andes. Y los soldados disponían de todo un amplio repertorio de armamento que sabían utilizar francamente bien, desde venablos que podían lanzar con unos propulsores, con las estólicas, con las que hoy mismo pues, los aborígenes australianos que lo siguen utilizando son capaces de cazar canguros, a los cuales atraviesan de parte a parte con estos venablos, que tienen una fuerza terrible. Tenían lanzas, tenían arcos y flechas, tenían mazas de combate, porras de piedra, espadas de cobre, es decir, tenían de todo y estaban perfectamente habituallados. Y frente a ellos, pues como digo, Pizarro y sus hombres, que eran poco menos que un puñado. Pizarro no era tampoco manco, Pizarro venía de una familia humilde de Trujillo, pero llevaba desde los 20 años fogueándose en la guerra. Él participó en la
con los tercios españoles en la guerra de Italia bajo las órdenes del gran capitán, y en 1502 va a América, se lanza a América, a esos nuevos territorios, con el último viaje de Colón. Después, con más de 20 años de experiencia en América, en 1524 solicita un permiso a Pedrarias, que es el gobernador de España destacado en Panamá, para hacer una primera expedición junto con Diego de Almagro. En esa época todas estas expediciones estaban perfectamente regladas y burocratizadas, es decir, uno no se lanzaba a explorar por la buena de Dios, sino que necesitaba toda una serie de permisos que le permitieran organizar toda la campaña, reunir fondos para lanzar un barco, etcétera, etcétera. Él hacía varias campañas, varias expediciones. En 1526, en la segunda, tiene lugar un suceso que ya marca o indica qué clase de hombre es Pizarro, y es cuando se le acaba el permiso y tiene que esperar con 80 hombres en la Isla del Gallo, en 1527, en agosto, mientras el resto vuelve a Panamá a solicitar refuerzos y a solicitar permisos que no le conceden. Y él se niega a volver, hace con la espada una raya en la arena de la playa y dice lo siguiente, dice: por este lado se vuelve a Panamá a ser pobres y por este otro al Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere. Y los 13 de la fama, los famosos 13 de la fama, se quedan con él durante 5 meses pasando hambre en la isla, hasta que efectivamente los socios de Pizarro consiguen nuevos permisos y consiguen llevar nuevos refuerzos a esa isla y recogerle. Continúan con la expedición. En 1529 regresa a España, le muestra todo lo que ha encontrado en Perú al rey, y el rey le nombra gobernador de la nueva tierra. Y esto le permite organizar ya la definitiva, una nueva expedición definitiva que arranca en 1531. Tras más de un año de expedición, a finales de octubre de 1532, desembarcan en Tumbes. Es importante decir aquí que Pizarro lleva ya prácticamente 8 años, los españoles llevan ya 8 años entrando y saliendo del incanato. Es decir, los incas saben perfectamente quiénes son los españoles, y si hubo alguna vez sorpresa de que alguien con barba llegase del mar, esos famosos Viracocha, ya se ha ido absolutamente. Es decir, los incas tienen también un sistema, un comercio de balsas de altura, saben lo que es perfectamente un barco y saben perfectamente que estos españoles son humanos y no otra cosa. En esta campaña, en esta última campaña, lo que se encuentra Pizarro y sus hombres es un incanato un tanto asolado, porque ha habido una guerra fratricida entre los dos hijos del Inca Huayna Cápac, que han muerto, y estos hijos, Huáscar y Atahualpa, se han enzarzado en una guerra fratricida. Atahualpa ha ganado, y lo que va encontrando Pizarro con sus hombres es un territorio que da los últimos coletazos de esta guerra. Pero también eso significa que Atahualpa está cerca y con todo el ejército en pie de guerra, todo el ejército dispuesto. Las fuerzas de Pizarro son de 62 jinetes y 102 infantes, y con ellas va bajando hacia el sur en la franja de tierra que hay entre la costa y los Andes. Atahualpa, que está perfectamente al tanto de los movimientos de estos españoles, le manda un inquietante regalo a Pizarro. Le manda unos vasos de piedra y unos patos secos rellenos de paja. No sería el trato que uno esperaría que se mandase a la encarnación de Viracocha, ¿no? Ante este inquietante regalo, Pizarro, en vez de darse la vuelta, meterse en el barco y salir corriendo, lo que hace es hacer como si no tuviera miedo, que lo tiene, e ir al encuentro de Atahualpa. Y va hacia Cajamarca, donde Atahualpa está con todos sus hombres. Un ejército que en este momento, cuando sus exploradores de Pizarro van a verlo, cifran en 50.000 hombres. Bueno, pues Pizarro entra en Cajamarca, a media legua de donde está el Inca acampado. El Inca está en los baños del Inca con su ejército, con su campamento militar. Y Pizarro entra en la ciudad, en Cajamarca, después de la hora de vísperas, hacia el anochecer. Y manda a dos exploradores, manda a Hernando de Soto y a Hernando Pizarro con unos cuantos jinetes a ver a Atahualpa y a entrevistarse con él. Aquí también veamos a quién tenemos enfrente. Hay aquí un suceso que es este famoso de que Hernando de Soto le azuza al caballo, va a la carrera
contra Atahualpa y frena en seco en el último momento, y Atahualpa no mueve ni un músculo de la cara. Es decir, tampoco es que sea precisamente un cobarde el Inca. Le da Atahualpa instrucciones a los hombres de Pizarro, los exploradores, de que a la mañana siguiente va a ir a Cajamarca a poner las cosas en orden. Y Pizarro, ante eso que se le viene encima, organiza sus tropas. Divide a los caballos, a los jinetes en 3 grupos y les pone petreles a los caballos, petreles de cascabeles para que armen cuanto más ruido mejor, y distribuye a los hombres en torno a la plaza central de Cajamarca. Esto es importante. Cajamarca es una pequeña ciudad organizada en torno a una plaza, y ahí es donde se establecen y se hacen fuertes los españoles. A la mañana siguiente, tras la noche más larga en la vida de Pizarro y de sus hombres, llega Atahualpa en lujosa comitiva con lanceros, heraldos, nobles y cientos de indios, que son los únicos que pueden entrar, los únicos que caben ocupando toda la plaza. El resto del ejército literalmente se tiene que quedar fuera. Y ante esta imagen espantosa, ¿qué es lo que hace Pizarro? Pues ni más ni menos que mandarle al padre Valverde, al clérigo de la expedición, a que vea a Atahualpa y le solicite su rendición. Entonces llega el padre Valverde con los evangelios y con el requerimiento de aceptación de la soberanía de los reyes españoles, y Atahualpa, que no entiende cómo pueden tener tanta desvergüenza estos españoles, tira todo al suelo y, gritando muy airado, le dice que ya se está largando con viento fresco y dejando ahí todo lo que ha robado en esta última campaña. Y en ese momento es cuando Pizarro azuza los caballos, salen los caballos, cierran la plaza para espanto y desconcierto de los peruanos, de los incas, y sale él con las tropas, espada en mano, a por Atahualpa. No con la intención de matarlo, sino con la intención de capturarlo, porque él entiende que vale muchísimo más vivo Atahualpa que muerto. Va a ser el que les permita conseguir toda la conquista del imperio. Y efectivamente, tras una batalla, un golpe de mano que es una auténtica sorpresa, es capaz de capturar a Atahualpa, y en ese momento cae prácticamente el imperio. Porque Atahualpa le promete, se queda preso, le promete un rescate fabuloso, le promete que el ejército no le va a atacar si él se compromete a liberarle una vez que reciba ese fabuloso tesoro. Y eso es algo que se va postergando, le permite a él, a Pizarro, a mandar a emisarios, ver el incanato y al final conquistarlo, ¿no? Porque nunca va a soltar a Atahualpa. Pero es en ese golpe de mano, en esa hazaña, en la que Pizarro, casi de hombre a hombre, logra vencer a un ejército 1000 veces más poderoso que el suyo. Y con este recuerdo a Pizarro finaliza mi intervención, y espero que tengan un magnífico programa con mis compañeros. Hasta luego. Muchas gracias.